Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta charla informativa que acogemos aquí en la Vega Innova y que está organizada por el área de digitalización de la Subdirección General de Innovación y Digitalización de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Yo soy Jesús Gómez, soy responsable de comunicación de la Vega Innova y nada, como decía, pues encantados de poder acoger esta charla. Antes de empezar, eh, pues voy a dedicar 3 minutos a contaros un par de novedades que tenemos en la Vega Innova. eh, Convocatorias que tenemos abiertas y que creo que os pueden interesar a todos. Comentaros que tenemos abiertos dos formaciones próximamente, una sobre Python aplicado a la inteligencia artificial y un nuevo curso que vamos a realizar mediados de mayo sobre tecnologías avanzadas y de precisión para la protección de cultivos. En este caso va a ser un curso con un enfoque muy práctico con prácticas en campo. Así que os animamos a que os inscribáis. Y aparte, el día 22 tenemos un webinar sobre uno de nuestros proyectos piloto, en este caso el piloto agrivoltaica. Como no quiero alargarme mucho más, sé que muchos de vosotros nos conocéis. Si no es así, os animo a que visitéis nuestra página web, lavegenova.es, nos sigáis en redes sociales. Y nada, voy a dar paso al ponente de hoy, de esta charla, ayudas al intercambio del conocimiento y actividades de formación e información. Em, y para ello, perdonadme, tenemos a Juan Pedro. Juan Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues Juan Pedro Romero, corrígeme si me equivoco, Juan Pedro, eres jefe lo tengo por aquí apuntado. Un segundito, jefe de área de formación y tecnología de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sí, eso mismo. Trabajo en la misma Perfecto. subdirección que los compis del área de digitalización. Pues nada, todo queda en casa. Muy bien, pues dos cosas muy, muy prácticas antes de dejarte, que es que estoy poniendo en el chat. Bueno, yo creo que ya está aquí. Mira, pues no, lo has puesto tú, ¿no? Los enlaces a la No he información puesto sobre todos, las he puesto las ayudas. bases reguladoras, porque creo que en la presentación no lo he metido, porque he querido hacerlas más ligero de lo habitual. Vale, perfecto. Pues si alguien quiere consultarlas durante la charla. Y después lo otro era que quería comentar que tenemos dos chats por Teams, porque lo hacemos a través de la plataforma Teams. Hay dos chats. Normalmente a todo el mundo le sale. Creo que si entras con navegador Chrome, creo que el segundo no sale, pero comentaros que hay dos chats, uno que se llama chat y otro que se llama PIR, que está pensado para preguntas y respuestas. Hay quien tenga dudas, pues te puede plantear las cuestiones que estimen ahí y no sé si prefieres contestar al final o durante la charla, como tú veas mejor. Como veáis, me da un poco igual, pero bueno, por no interrumpir la presentación ahí, porque es que si no, no leo el chat si estoy dándole a la diapositiva. No es por no contestar a la vez, que me Vale, daría vale, igual, perfecto. pero creo que es un poco más ordenado así. Estupendo, pues nada, quien quiera poner cualquier duda las tienen ahí. Y ya lo último de lo último de lo último es que estamos grabando la presentación y la subiremos a nuestro canal de YouTube por si alguien necesita volver a consultar o echarle un vistazo por alguna cuestión. Y ya te dejo, Juan Pedro, todo para ti. Vale, estupendo. Voy a poner un PowerPoint que si no os vais a aburrir de verme a mí. Pa. Aquí está. Prim. Vale, se ve ya. Sí, perfecto. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a todo el área de digitalización y a la Vega Innova por invitarme a presentar estas ayudas en vuestro entorno y a vuestro público habitual. Y nada, pues espero ilustraros un poco las mismas.
y que si os interesan, presentéis una buena solicitud, porque al final es un poco de lo que se trata estas cosas. Estas ayudas son una intervención encuadradas en el plan estratégico de la PAC. Tiene el número 7201. En cada Estado miembro le dan un numerito diferente y viene un poco de aquella manera. Estas son de ámbito supraautonómico. ¿Por qué? Porque nosotros somos la Administración General del Estado y tampoco podemos invadir las competencias de las administraciones regionales, las comunidades autónomas. Por esa misma razón, nuestras ayudas tienen un enfoque supraautonómico, tanto en el ámbito de los solicitantes como en el ámbito de la ejecución de las actividades, que no vale con que sea en una única comunidad autónoma. Tiene que llegar al menos a dos comunidades autónomas. Toda la información de estas ayudas la podéis encontrar en ese enlace que veis ahí arriba en la sede electrónica asociada del Ministerio. Hemos tenido, hemos tenido una convocatoria en el 2024 y vamos a lanzar una este mes, ahora en el 2026. Está pendiente de que se fiscalice por parte del FEGA y en cuanto esté fiscalizada saldrá. Vemos que en el peor escenario en 2 semanas saldría publicada. Lo más normal sería que fuera una, pero no, como no depende de nosotros, sino de los compañeros del FEGA, pues lo veremos y le daremos publicidad. Habrá una nota de prensa en la web del ministerio, sin duda. ¿Dónde se encuadran las políticas de estas ayudas? En las políticas AKIS, que son las siglas en inglés de Agriculture, Knowledge and Innovation Systems, y lo que sería en español el Sistema de Conocimiento e Innovación Agraria. Y como también pretenden darle un enfoque en digitalización, pues hay algunos autores que lo llaman la evolución del AKIS al DAKIS. Pero esto ya es más para frikis, no para solicitantes de subvenciones. ¿Por qué estas políticas? Porque se ha constatado que hay una brecha digital en el medio rural. Esto se puede comprobar viendo los datos de los estudios del Observatorio de Digitalización. Hay una mayor brecha aún por edades y por género. Estas ayudas pretenden un enfoque integrador de políticas variadas como las de I+D+I, las de digitalización y la política agraria común, la PAC. Y está también dentro de lo que se llama el objetivo transversal del PPAC, que incluye digitalización, innovación, formación y asesoramiento. ¿Y qué subvencionamos en el ámbito de estas intervenciones AKIS del PPAC? Pues estas ayudas versan sobre la 7201 de intercambio de conocimiento, pero también hay otras ayudas que también ayudan a reforzar el AKIS, como son la 7202 para servicios de asesoramiento y la 7161 sobre proyectos innovadores mediante grupos operativos de la AE y AGRI. ¿Cuál es el modelo que siguen estas ayudas? Lo que se llama el modelo de innovación interactiva, que interactuando con actores se pretende conseguir algo que se llamaría una propuesta de valor y tratar de generar un impacto y una retroalimentación entre los principales actores del sector agroalimentario y forestal. ¿Qué subvencionamos? Pues dos programas temáticos. Cada uno de los programas temáticos incluye diferentes cosas en el pool de actividades a funcionar. El programa temático 1 subvenciona eventos solo en digitalización, actividades demostrativas en digitalización y formación para profesionales solo en digitalización y también para asesores. Y el programa temático 2, ya esto es fuera del ámbito de la digitalización y no llegamos al tema de la formación, nos quedamos solo en eventos y actividades demostrativas. ¿Cómo se puede concurrir a estas ayudas? Tienen lo que se llama un enfoque multiactor opcional. Tú puedes ir en solitario si cumples con los requisitos de la convocatoria o ir en grupo si no puedes cumplirlos yendo en solitario. Estas intervenciones supra las cogestionamos con el FEGA, que es el Fondo Español de Garantía Agraria. Nosotros, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, somos el órgano instructor de las ayudas. El órgano pagador y concedente de las mismas es el FEGA. ¿Cuánto hay en el PEPAC? Hay pintado 15,7 millones de euros. Tenemos cerca de 10 millones de euros, unos 9,8 algo, pintados para la próxima convocatoria que va a salir de manera inminente y que no os puedo dar publicidad de la convocatoria porque todavía no se ha publicado. El periodo de solicitud se abrirá cuando salga publicado el extracto en el BOE de esta convocatoria.
¿Dónde tenemos ahí el punto divulgativo de estas ayudas? En el enlace que viene en amarillo, ahí arriba, en la página web del mapa. También hemos generado un link con los costes financiables de la combo que está por llegar. A este es el que viene marcado en azul, justo debajo del de amarillo. Y para que os orientéis de a quién hemos subvencionado en la convocatoria anterior, podéis ver el enlace de resolución de concesión de la convocatoria anterior del 2024. Cualquier duda que tengáis al respecto de esta convocatoria, nos escribís al buzón de estas ayudas bcn-cambiocono@mapa.es. ¿Qué subvencionamos? Otra vez entrando en detalle, porque yo creo que asimilarlo esto así de primeras cuesta un poco. Subvencionamos eventos únicamente en digitalización, actividades demostrativas en digitalización, cursos en digitalización para profesionales del sector agroalimentario o forestal. El concepto de profesional es muy extensivo. Entra de cualquier persona que participe en actividades del sector, como podría ser un periodista o alguien o una profesión similar, hasta estudiantes del sector agroalimentario o forestal. Y luego también cursos en digitalización para asesores. Estos son más los que prestan asesoramiento tanto en el ámbito agroalimentario como forestal. Y también subvencionamos fuera del ámbito de la digitalización para eventos y actividades demostrativas. ¿Cuál es el mínimo que se tiene que solicitar a estas ayudas? 70.000 euros. ¿Qué recomendamos nosotros? Pedir un margen de seguridad mayor al de los 70.000 euros cuando haces una solicitud. ¿Por qué? Porque luego si vas a modificarla te ves muy constreñido a la hora de mover los márgenes. Y si reduces tu subvención de los 70.000 euros, entras en lo que se llamaría fraude de ley. Para ello, os recomendamos que como mínimo pidáis 80.000 euros, 80, 90.000 euros, y luego si se os caen algunos cursos, algunos eventos, lo que sea, pues es muy fácil modificar luego la futura propuesta. Y el máximo que vamos a subvencionar son 500.000 euros que como se puede ir en solitario o en agrupación, pues hacer un reparto en 5 miembros de 100.000 euros por miembro es algo que creemos que se puede absorber financieramente por entidades que puedan concurrir a estas ayudas. Como comentaba, en el cómo concurrir se puede ir solo o en grupo. En solo, pues a veces se va más rápido, pero en grupo se suele llegar más lejos. ¿Cuáles son las características que tiene ir en solitario? Pues que se debe pertenecer al sector agroalimentario forestal, tener un ámbito nacional y una experiencia de 2 años en el objeto de la subvención. Como agrupación, como máximo 5 miembros, mínimo dos, es lógico, y cubrir un ámbito supraautonómico. Si no eres una organización de ámbito nacional, pongamos que eres una organización del ámbito murciano, pues tienes que buscarte al menos alguien, aunque sea de la comunidad autónoma de al lado, Castilla-La Mancha, que te cubra el ámbito supraautonómico. Eso se puede hacer con al menos una entidad de ámbito nacional o al menos dos entidades de distintas comunidades autónomas. Y cuando vas como agrupación, al menos una de las 5 entidades tiene que pertenecer al sector agroalimentario y forestal. Y lo mismo, la experiencia en el objeto de la subvención, al menos una entidad. Luego no lo he puesto aquí, pero en el tema de recursos humanos debe de tener un mínimo de 3 personas contratadas la entidad que concurre. Esto si concurres en solitarios puede ser muy engorroso para una startup, pero si concurres como agrupación, tener 3 personas dentro de una panopla de 5 miembros, pues no es algo muy complicado de conseguir. Porque al final 5 empleados entre 5 miembros, vamos, no sé, menos de una persona por miembro ya es complicado no tener, al final no acaba siendo una persona jurídica. ¿Qué subvencionamos en el tema de los eventos en digitalización? Y también fuera, podemos cubrir diferentes escenarios y contextos en el ámbito de las explotaciones agrarias y forestales, exposiciones, ferias, congresos, actividades en redes sociales, con universidades, centros tecnológicos, centros de innovación, las aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, los Living Labs, lo he puesto aquí en castellano, laboratorios vivos. Y la tipología cubre tanto online como presencial mixtos.
Los destinatarios, como comentaba anteriormente, son los profesionales del sector agroalimentario y forestal, y pensamos que es una gran oportunidad para financiar eventos del ámbito del emprendimiento, la innovación, las TIC y otras novedades sectoriales. Puede permitir dinamizar grupos operativos ya finalizados, favorecer que el ecosistema innovador creciente siga promoviéndose y que haya una segunda parte de ese grupo operativo, que se revise lo que no haya funcionado del mismo, etcétera. También es válido para otros proyectos multiactor a distintas escalas, incluso para preparar propuestas. ¿Por qué no juntar a la gente para redactar una propuesta decente? Ahora, por ejemplo, llegan en breve en futuras convocatorias del ámbito de la misión suelos. Pues porque no os juntáis y preparáis buenas propuestas. También puede llegar para temas de patrimonio, cultura, etnografía, pero claro, con un enfoque agro o forestal. También puede ayudar a conformar grupos de acción local con un ámbito supraautonómico, con un ámbito más cercano al territorio, como el enfoque líder. Favorecer, porque no, degustaciones, que ya lo hemos visto en otros grupos operativos y en otros proyectos innovadores, eventos vinculados al turismo o al agroturismo, intercambios entre grupos de desarrollo rural, co-creación, el emprendimiento, seminarios variados y promoción de productos y servicios. Las actividades demostrativas, que es la siguiente diapositiva, dan mucho juego para eso. Buscar inversores, promover capital semilla, reuniones para crear otros consorcios, creación de nuevas interprofesionales, que dan muchos ámbitos del sector agroalimentario y forestal sin una interprofesional vinculada. ¿Por qué no promover su creación? Favorecer también la divulgación del conocimiento y la transferencia es, por así decirlo, un must. Y estas ayudas pueden ser un impulsor de eso mismo. También, como comentaba, el tema de las actividades demostrativas cada vez está más en boga. Parece que después de un tiempo, aunque esto era algo muy típico de la antigua extensión agraria que se promovía mediante actividades demostrativas. Yo aquí os pongo un enlace al FANDEMO Training Kit, que es un training kit que se hizo en el ámbito de 3 proyectos europeos, que está muy bien si no habéis hecho nunca una actividad demostrativa y queréis tener un poco el marco conceptual y el saber cómo hacerlas. Son muy versátiles. Estas ayudas dan mucho juego para crear una red de actividades demostrativas con un alcance fácil a 5 comunidades autónomas al tener 5 miembros y a veces las comunidades autónomas cercanas y que estén bien comunicadas y, no pueden, y muchas veces no suponen un incremento del gasto muy elevado. Se pueden hacer visitas, lo que se llama en inglés las field visits o cross visits. Incluso en algunos proyectos europeos se ha planteado hacer ahí field visits asociando una peer review, haciendo una revisión por pares de cada una de las visitas. De esa manera se dan feedback y se favorece el aprendizaje entre iguales, pudiendo tener lugar las actividades demostrativas tanto en explotaciones agrarias como en fincas experimentales, universidades, cualquier lugar que las entidades beneficiarias considerasen procedente. También se pretende impulsar actividades demostrativas tanto en ferias, exposiciones, congresos, las aceleradoras de emprendimiento, incubadoras, centros de innovación digital, los ya conocidos Living Labs, etcétera, etcétera. Hasta donde lleve vuestra imaginación y vuestra capacidad para hacer las propuestas. También, ¿por qué no en centros tecnológicos? ¿Por qué no hacerlos en la Vega Innova? Otros centros de investigación, universitarios o de formación. También puede asociarse a promover actividades culturales, etcétera. Sí, la verdad es que dan bastante juego. Y luego en el ámbito de la formación, aquí solo llegamos a formación en digitalización. No cubrimos el ámbito analógico de fuera de la digitalización. Pensamos que ya hay más ayudas para ese tema. ¿Y a quién se quiere formar? Tanto a profesionales del sector como asesores. Y a la hora del por qué digitalizarse, aparte de por mejorar la rentabilidad de la explotación, por temas de sostenibilidad y la trazabilidad del dato, se busca favorecer el camino hacia una agricultura, una silvicultura y una ganadería 4.0 y mediante diferentes herramientas. Aquí la ChatGPT me lo ha puesto con varios pilares, pero bueno, esto es flexible y podrían utilizarse otros. Te marca aquí la teledetección y el uso de drones, sensores e Internet de las cosas, la gestión de datos y el cuaderno digital, el CUE,
Muchas de las propuestas que hemos recibido en la última convocatoria eran sobre formación en el CUE y la agricultura de precisión. También se pueden hacer propuestas sobre Big Data, inteligencia artificial, que cada vez está más y más en nuestras vidas, la robótica, blockchain, etcétera. Y también muy importante, si vamos a formar a asesores en digitalización, el tema de tratar de mejorar su capacitación en el uso de datos y su expertise en el asesoramiento técnico para favorecer la transformación digital de las pequeñas explotaciones agrarias. ¿Qué pretendemos al final con estas ayudas? Tratar de escalar y capitalizar proyectos finalizados, tanto mediante eventos, demostraciones y formación. Si tú quieres que tu grupo operativo o tu proyecto vaya más, puedes plantearte una propuesta en estas ayudas, tanto crear redes temáticas o demostrativas, favorecer rondas de inversiones, promover la digitalización de todos los miembros de ese consorcio, favorecer el uso de herramientas digitales como puede ser el CUE, testear bienes y servicios, promover pilotos, propuestas de emprendimiento, no solo las vuestras, consolidarlas o derivar a otra más que pueda ser más rentable. Promover, como mencionaba anteriormente, el uso de Living Labs y Lighthouses. Medirlo todo con unas TRL adecuadas, que es lo habitual que se suele hacer en ciencia. Probablemente en estas propuestas del ámbito de la PAC no se suele hacer tanto, pero sería una buena práctica si marcáis las TRL para ver el estado de madurez digital de vuestras propuestas. Jornadas para preparar futuras propuestas. Todo esto puede ir a más y empezar incubando con un pequeño webinar, un pequeño evento. ¿Por qué no? Conocer gente y estimular el networking. Como comentaba anteriormente, mentorizar y formar en digitalización para mejorar a un consorcio que era analógico pero en su primera versión, pero que puede tener un enfoque totalmente digital en su segunda o tercera versión. Y la creatividad se valora positivamente. Si vamos a ver un más de lo mismo, lo que diríamos en inglés el business as usual, pues al final es un poco, por así decirlo, algo que no genera mucho valor añadido y que la propuesta de valor es más pobre. Y al haber concurrencia competitiva con otros beneficiarios, seguramente los que sean más creativos y tengan una propuesta de valor más interesante sean los que tengan más opciones de llevarse el gato al agua. Pequeñas recomendaciones antes de terminar. Cuando hablamos del marco de estas ayudas, aparte de los socios habituales, que pueden ser 5 si vais como agrupación, tenéis que plantearos a quién contratáis o subcontratáis. Tenemos una herramienta muy interesante que se llama Digimapa con un buscador de entidades agrotech que os pueden ayudar a darle un barniz digital a vuestras propuestas. Les podéis contratar perfectamente. Hacéis una búsqueda y es una forma de encontrar a potenciales socios para vuestro consorcio que no tengan la categoría de socio, mejor dicho, y que vayan como contratados o subcontratados. Para las agrupaciones recomendamos buscar socios con experiencia en FEADER. ¿Por qué? Porque estas ayudas tienen una carga burocrática importante y si vuestra primera experiencia con subvenciones es esta y vais solos, pues a lo mejor tenéis algún problema si no lleváis una contabilidad analítica de todas las facturas adecuadas o si os despistáis. Y esto os puede suponer una pérdida económica. Por eso recomendamos buscar socios con experiencia en FEADER que cubran el gap de ser novato que puede suponer pérdida económica. No, no es una cuestión de desincentivar a la savia joven y a la frescura de las ideas, pero sí hay que advertir. Y para buscar potenciales socios que tienen más experiencia, que ya se han llevado el gato al agua en este tipo de propuestas, hay un ecosistema innovador ya creado, tanto de grupos operativos y de proyectos innovadores, y recomendamos hacer una búsqueda en la plataforma Aquis en la parte de proyectos. Ahí podréis encontrar muchas iniciativas y potenciales socios que le den más valor añadido a vuestro consorcio. También otra recomendación en cuanto a plataformas de utilidad. Como en el ámbito de estas ayudas se subvencionan eventos, es muy importante que cuando haces un evento lo dotes de contenido. No solo es de meter a la gente, juntar ponentes, también hay veces que hay que generar valor añadido y para ello hay esta plataforma digital
creada en el marco del proyecto Modern Akis y Attractis, Akis Connect propone un listado de herramientas y métodos para promover la innovación, que está bastante bien. Y para encuadrar estas herramientas en el marco de potenciales eventos, le vemos bastante utilidad. Otra plataforma digital que también está promoviendo la Comisión Europea en el marco de un proyecto europeo es el EU Fanbook. Si sois beneficiarios de estas convocatorias, podréis crear vuestra página de proyecto propia y utilizarla en vez de gastaros dinero en el hosting de otra página web y utilizarla tanto para medir los datos de indicadores de seguimiento como para vincular y meter a modo repositorio, meter contenidos en el ámbito de vuestro proyecto. Pensamos que son dos plataformas de utilidad completamente gratuitas y a disposición del sector. También vamos a contaros, hay algunas de las iniciativas que ya hemos subvencionado en el ámbito de la Combo del 2024, a modo de ejemplo, para que veáis que ya la rueda está inventada y que se pueden hacer cosas muy interesantes con el ámbito de estas ayudas. La Federación Española del Vino fue beneficiaria de estas ayudas en el ámbito de la Combo del 2024. Ellos crearon una plataforma muy versátil que se llama Winext y ahí tienen el calendario de eventos que se subvenciona en el marco de estas ayudas. Tienen unos webinars formativos muy interesantes y os invitamos a asistir y apuntaros a los mismos. También es muy interesante la formación en el cuaderno de campo cooperativo de Cooperativas Agroalimentarias de España, con su cuaderno de campo cooperativo C3, que le desarrollaron entre ESRI e Hispatec, y tienen una formación que está permitiendo reforzar el conocimiento de los técnicos de cooperativas agroalimentarias en el uso de esta herramienta digital que han desarrollado entre ESRI y Hispatec. También es destacable las jornadas sobre agricultura regenerativa que está proporcionando la Fundación Juana de Vega y la entidad Agroasesor. La mayoría de los eventos están siendo entre Cataluña y Galicia, pero sí recomendamos que si os pilla bien, pues os apuntéis a algunos de los mismos. También vimos, porque una de las opciones que dan estas ayudas es la creación de redes. Y un ejemplo de red creada en el marco de estas ayudas es la red de innovación y asesoramiento en canales cortos de comercialización. Aquí tenéis su web, son muy proactivos, hacen muchos eventos y la verdad que dejan mucha trazabilidad tanto de sus actividades como de toda la información que están compartiendo. Estos compis de la Fundación, entre tantos, que han creado esta red. Otra de las redes destacadas que se han creado es la red creada por Facile y Andanatura sobre agentes del cambio de la DESA del futuro, que está bastante bien, está actuando en la zona principal del oeste de nuestro país, que es donde destaca sobre todo la superficie de esas, y está teniendo bastante éxito esta red de agentes del cambio de la DESA. También hay una red creada que se llama Territorios Vivos para favorecer la regeneración medioambiental, el relevo generacional y el reto demográfico, en la que participan Unión Agrarias, FADEMUR y ASEFOGA. Y por último, y no menos importante, si queréis tener más información sobre estas ayudas en vivo y en directo, si asistís de manera presencial, y si no asistís de manera presencial, lo podéis ver en streaming en el canal de YouTube de la Red PAC. Ahí tenéis los dos enlaces. Hay un formulario de registro para asistencia presencial. Está también el programa. Y ahí trataremos más en detalle todas estas ayudas, de las que hemos dado unas pequeñas pinceladas hoy. ¿Qué titulares podemos dar ahí o cosas para que os llevéis a casa sobre estas ayudas? Creemos que son unas ayudas idóneas para reforzar el ecosistema innovador y para favorecer, como no, el salseo y el networking y promover nuevas actividades. También se puede promover fácilmente la creación de redes temáticas y demostrativas, favorecer la extensión digital del sector agroalimentario con el uso del CUE y otras herramientas digitales,
el aprendizaje continuado y el aprender haciendo, la adquisición de nuevas capacidades, fundamentalmente en este caso en digitalización, porque no se subvenciona fuera del ámbito de la digitalización. Vemos que hay muchas oportunidades y mucha forma de encontrar sinergias en digitalización e incluso fuera de la misma. Supone además un refuerzo formativo para el asesoramiento al formarles en digitalización a nuestros asesores agrarios. La Combo tiene un presupuesto de cerca de 10 millones de euros y llegará dentro de 1 o 2 semanas. Ha habido dos convocatorias, una que ya ha pasado y que está a punto de finalizar y otra que está a punto de llegar. Y cualquier duda nos escribís al buzón de cambio de cono @mapa.es. Por mi parte creo que es todo y estoy a vuestra disposición para contestar cualquiera de vuestras preguntas. Muchas gracias. Buenos días, ¿compartirán esta presentación con los asistentes? Me pregunta Araceli. Sí, yo ahora lo paso a PDF y se lo paso a los compis de la Vega Innova. Se comparte. ¿Hay más dudas aparte de la de Araceli? Esa es una pregunta muy fácil. En una misma solicitud se pueden incluir varias propuestas, por ejemplo, actividades demostrativas y eventos dentro del programa 2. Hay que redactar varias propuestas, pero sí es cierto que entran dentro de la misma solicitud. Y a la hora de ver las condiciones de subvencionabilidad, se valora de manera conjunta. Lo que pasa es que las opciones son múltiples, porque si tú puedes concurrir en solitario a una propuesta, ir a la misma propuesta, por ejemplo, a eventos en una agrupación, en otra agrupación, etcétera, etcétera. Vamos, aquí no buscamos ahí fidelidad a los mismos, podéis ser infieles a las agrupaciones de las que pertenecéis y mezclaros con otras, etcétera, etcétera. Estoy viendo preguntas y respuestas que salían rojo, pero no. Ah, se está cargando. Paula, buenos días, Juan Pedro, muchas gracias. ¿Cuál sería máximo y mínimo en cronograma para ejecutar actividades? ¿Hay justificaciones como en otras subvenciones como las de la Fundación Biodiversidad? Claro, siempre hay justificaciones para estas cosas. De hecho, recomendamos que os miréis la guía de justificación de gastos del FEGA. A ver si os pongo el enlace. Voy a mirar ahora en internet. Guía justificación de gastos. Y ahora os pongo el enlace. Guay, lo he encontrado rápido. Os pongo aquí el enlace a la guía de justificación de gastos. Rodrigo me dice hay un número de socios recomendado para la agrupación. Eso depende de ti, porque, a ver, gestionar una agrupación, pues a veces es complicado, porque tienes que repartir bien los roles y estar dispuesto a que pueda haber incluso conflictos. Muchas veces cuando los roles y las actividades no están bien repartidos, pueden ser focos de conflictos. Cuantos más socios hay, más difícil es gestionar el tema de la diversidad de socios, pero también se aporta más valor añadido porque se tiene más llegada a más sitios. Es variable y luego también es una forma de profundizar en diferentes perfiles. Si tú tienes una universidad, la universidad te apunta el enfoque de la academia, el enfoque científico. Si tienes una OPA o una cooperativa agroalimentaria, te aporta el enfoque cercano al agricultor y al cooperativista. Si tienes a un centro de investigación, te aporta el enfoque investigador. Un Digital Innovation Hub, como podría ser la Vega Innova, el punto innovador y de digitalización. Queda a vuestra elección. Nosotros no os decimos qué socios tenéis que meter. Si os recomendamos, si miran más arriba, he puesto el enlace a las bases reguladoras de estas ayudas. Hay una cosa que se llama anexo 1 de las bases reguladoras, que son los criterios de valoración. Cuando se redacta una propuesta, que yo entiendo que la mayoría de vosotros va a redactar la propuesta con el uso de herramientas de inteligencia artificial, porque ya lo hace todo el mundo, se deben de tener en cuenta los criterios de valoración y adaptarte a esos criterios de valoración. ¿Quién valora las propuestas? La evaluación técnica de estas propuestas se realiza entre funcionarios tanto del MAPA como del MITECO
el 50% de la nota y expertos de la Escuela de Organización Industrial, que es nuestra entidad colaboradora para estas ayudas, y evalúan diferentes criterios y ellos son los que tienen el expertise y dan las puntuaciones. Hay que sacar un mínimo de 5 para aprobar y en función del número de solicitantes, pues la nota de corte será más alta o más baja. Esto es en estas ayudas con concurrencia competitiva siempre igual. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna duda? ¿Lo he dejado todo muy claro? ¿Os habéis dormido sobre la marcha? No ha sido una presentación muy burocrática, creo. No me he metido al artículo 24 de punto. No, creo que no me he pasado en ese sentido. Pues no lo sé, si queréis algo más o seguís, seguís por aquí. Siguen todavía 40, está bien. El requisito de las 3 personas contratadas tiene que ser de recursos. No, 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 de 3 recursos humanos al menos, o por entidad solicitante o a nivel de agrupación. A ver, tiene que haber un mínimo de recursos humanos para poderle, joder, aunque sea alguien que se encargue de la contabilidad, porque si no, luego es un marrón. Pero esto no, lo de los recursos humanos se refiere a recursos humanos propios, el mínimo de 3. No, no son los contratados van aparte. Y los contratados lo elegís vosotros. Hay un porcentaje máximo de subcontratación, que es el 60%. 60% es el máximo de subcontratación, pero para contratación no hay ningún máximo. Podrías meter el 90% y meterlo todo en contratación, pero entendemos que los solicitantes deben aportar algún valor añadido. También hay que tener en cuenta que no se subvenciona igual al personal externo, del que se paga 90 euros la hora sin IVA, que al personal interno, al personal propio, que son gastos topados mediante unos costes simplificados que ya se aplicaron en la convocatoria del 2023 de grupos operativos. Todo esto tiene un porqué que se llama moderación de costes, que viene de Europa, también del Ministerio de Hacienda y de la propia intervención del FEGA. Esas son algunas de las razones por las que prácticamente para casi todos los gastos que generéis en el marco de estas ayudas, nos tengáis que presentar ahí 3 ofertas para los mismos, para que los costes estén moderados. Eso o una memoria justificativa de proveedor único. Son las dos vías habituales. Viene muy bien explicado en esto que adjunto, que voy a poner un emoji de sorprendido, que es la vía de justificación de gastos del FEGA, que una vez siendo ya beneficiarios, habiendo realizado las actividades, hay algo que se llama periodo de justificación de gastos y ahí es donde tenéis que justificar al FEGA todos vuestros gastos. Yo recomiendo que cuando se redacta la propuesta inicial, se eche un ojo a la guía de justificación de gastos para que sepáis lo que va a venir en un futuro y os anticipéis. Estas ayudas son bastante flexibles y permiten un marco de modificaciones que, salvo que incumplan la normativa, lo normal es que os las aprobemos, porque a mí en el fondo pues, me da igual y a nivel de impacto es lo mismo que hagáis un evento en Almería, se os caiga y digáis, venga, no lo hacemos en Almería porque el alquiler ha subido mucho, no sé qué, o lo que haya sucedido, y lo hacéis en Cuenca, pues a efecto que suele ser más o menos el tipo de modificaciones más habitual para el marco de estas ayudas. No sé si alguien más quiere decir algo. Tenemos 42 personas, ha subido el número de asistentes. Esto
no suele pasar. Pues me alegro de haberlo dejado todo tan claro. ¿Le damos voz a alguien para que opine o yo qué sé, o diga cualquier cosa? Si me parece algo aburrido, que hable yo solo. Los costes financiables son los mismos que en convocatoria anterior por revisar esos documentos. No, pero os he metido ahí un enlace en el que están los mismos, y los hemos actualizado en función a esta convocatoria. En la presentación está. A ver si os lo pongo en el chat. Intercambio conocimiento. Ahora señalo el link. Costes financiables. Copiar, pegar. En general son parecidos, pero hemos metido una nueva figura financiable que se llama personal de apoyo. Hemos subido también el porcentaje de subcontratación al 60%. Y lo demás eran temas más de matiz, pero más o menos sigue siendo subvencionable lo mismo. Ahí lo hemos desarrollado y estos serán los costes que saldrán en la futura combo que está a punto de salir, que esperamos que salga la semana que viene o la siguiente si hay alguna pega. También se permite incluir ensayos en campo o solo actividades formativas divulgativas. Ensayos en campo yo lo veo más hacer pilotos, testear historias, todo eso en el ámbito de las demostraciones, si se permite. Lo que pasa es que, a ver, los ensayos son con gente y las actividades demostrativas, esto no lo he dicho, solo son presenciales, no se puede hacer demostraciones online. Si quieres hacer cosas online, pues haz un webinar, haces un evento. Las actividades demostrativas sí se podrían hacer en formato híbrido, pero vamos, la idea es la presencialidad, que la gente lo vea in situ para las actividades demostrativas. ¿Qué tipo de subcontratación está permitida y con qué límites? El límite lo he puesto ahí arriba. Y las que requieren autorización por Ley General de Subvenciones son la subcontratación de entidades vinculadas y las subcontrataciones elevadas, que es pedir más de 60.000 euros y más de un 20% del total del presupuesto de la subvención. Esas a priori están prohibidas por Ley General de Subvenciones, pero se solicita una autorización y nosotros autorizamos. Esas son las subcontrataciones permitidas. Y el límite el 60%. Como comentaba anteriormente, para su contratación está limitada, pero para contratación no hay límite. Diferencia que esto siempre lo acabo comentando en las jornadas de este tipo. La diferencia entre subcontratación y contratación es que una subcontratación dentro del objeto es algo que entra dentro del objeto de tu organización. Por ejemplo, si una pastelería contrata a otra pastelería que hace unos croissants que están muy ricos y que tienen mucho éxito, pero que ellos no quieren hacerlo, pues eso sería una subcontratación. Si la pastelería contrata a un electricista, pues eso es una contratación, porque no entra dentro de su objeto social el arreglar ahí los circuitos eléctricos. Se pueden integrar cultivos emergentes, ejemplo Guayule, cultivo que a nivel de investigación estamos introduciendo en España como caso demostrativo. Yo entiendo que sí, porque al final los subvencionables son aquellos productos que son anexo uno del TEFUE. Os miráis el anexo uno del TEFUE y esos son los productos que se subvencionan en el marco de estas ayudas, que si se le da una vuelta de enfoque al final son casi todos. Se puede volver a presentar la misma metodología propuesta en anteriores convocatorias, debido a que la metodología anterior tenía buen impacto. Se puede, pero si presentas lo mismo de siempre, pues tus opciones de ser subvencionado son menores porque es menos novedoso.
Hay modelos plantillas de documentos a completar para la solicitud, memoria, declaraciones responsables, etcétera. Sí, son parecidos a los de la convocatoria anterior que están subidos en sede electrónica. ¿Es posible solicitarlo entre PYME y asociación nacional? Sí, si cumples el resto de los requisitos, es completamente posible solicitarlo tanto entre PYME y una asociación nacional. No tenemos nada ni en contra de las PYME ni de las asociaciones nacionales. ¿En qué se diferencia y qué límites tiene la nueva figura de personal de apoyo con el personal formador y de coordinación propio? El personal de apoyo puede ser para un evento, por ejemplo, el técnico de luz y sonido, también podría ser incluso el personal de la limpieza. El tope solo es 90 euros la hora, igual, pero claro, vosotros sois los que tenéis que ajustar las cifras. Y el de coordinación propio es el que coordina vuestra iniciativa, el que hace más que nada la tarea administrativa. El personal de apoyo lo pensamos más como un personal que apoya la realización de los eventos, las actividades demostrativas y las formaciones, que el personal de coordinación propio, que es al final el que asume todas las tareas administrativas, la coordinación de la agrupación, si es una agrupación, y la comunicación con la propia administración. No sé si hay más preguntas o terminamos con la de Alberto. Rosa Candela, ¿se puede subcontratar a una consultora que ayude en la gestión del proyecto? Sí, no hay nada que lo impide, se puede. De hecho, si no tenéis mucha experiencia, es más que recomendable que lo subcontratéis. Aunque yo diría contratar si no es vuestro objeto social. El personal de coordinación se puede justificar como una subcontratación, sería una consultoría. Sí, se puede. Se puede, no habría problema, Araceli. No sé si hay más preguntas o terminamos con Araceli. En PIR, la verdad que se ha quedado ahí Paula solo, con su pregunta sobre las justificaciones. Pues no sé qué más. ¿Debería cumplirse la misma condición de un máximo del 20% del gasto? No, a ver, ese es un límite, claro. Los límites están para cumplirse. Además, en ese caso son taxativos. Si te pasas de esos límites en la justificación de gastos, no te lo pagan y luego te lo pagan y luego te acaban pillando, que no va a pasar, pues eres objeto de reintegro y tienes que reintegrar la subvención concedida. Los límites están para cumplirlos. Son como son, no, además es que te los marca el propio Excel del el formulario. Se te sale un warning en rojo y lo vas a ver claro si te pasas en alguno de los límites de la convocatoria. De todas formas, a ver, en cualquier proyecto, si destinan más de un 20% del gasto a coordinación del mismo, al final te queda muy poco para ejecución. La chicha de cualquier proyecto está en los gastos de ejecución. Esto ya lo digo como proyectista, no. Ja, ja, ja. ¿Es posible presentar la estrategia propuesta en P1A y P1B con algún evento que integre digitalización? A ver, las propuestas, yo recomiendo que no las integréis una con otra. ¿Por qué? Porque os la va a evaluar gente diferente que no sabe nada de lo que de vuestra otra propuesta. Cada vez que escribís una propuesta, pensad en ellas como objetos completamente separados y explicarlo para bobos, porque el evaluador que os evalúe no sabe nada de las otras cosas que habéis, otras propuestas que habéis presentado. Y es posible que en una propuesta seáis beneficiario, en otra no, o de ninguna, o que seáis beneficiarios de ninguna o de las dos.
Incluso podéis presentar infinitas propuestas y hay infinitas combinaciones, pero no mezcléis. Una recomendación es no mezclar. No hay límite. A ver, el límite es vuestro tiempo y también vuestra capacidad luego para ejecutar. Tened en cuenta que hay algo que se llama doble financiación y que la jornada laboral son 40 horas semanales. Al final llega un momento que no sé cuántos empleados tenéis, pero tendrán que descansar en algún momento. Si tenéis muchas propuestas, sois beneficiarios de muchas propuestas, no sé, al final llega un momento que no salen las cuentas. Tenéis que ver vuestra capacidad de absorción de las mismas también y con quién vais a ir como socios, etcétera. Laura Mejías, el presupuesto final de la subvención surge de la suma de propuestas. No. Cada propuesta 500.000 euros como mucho y mínimo 70.000. ¿Se puede pedir de manera individual? Sí, pero tienes que cumplir los requisitos. Si eres una entidad del ámbito, por ejemplo, de Asturias, no te podemos subvencionar porque estaríamos invadiendo la competencia de nuestros amigos del Principado de Asturias. Con lo cual no puedes ir solo, tienes que ir con una entidad de ámbito nacional o con una entidad cercana o de otra comunidad autónoma como mínimo para ser supraautonómica. Nosotros, como ya mencionaba anteriormente, somos el Ministerio de Agricultura, la Administración General del Estado, y solo podemos llegar a un enfoque supraautonómico. Con lo cual, ¿se puede pedir de manera individual? Sí, pero si cumple las condiciones. Dice, ¿cuál sería el límite de tiempo para ejecutar el proyecto? Pues el límite de tiempo es hasta finales del mes de abril del 2028. Ni más ni menos, ese es el límite de tiempo. ¿Y cuándo los gastos empiezan a ser justificables? Empiezan a ser justificables desde que presentáis la solicitud. Desde ese momento los gastos son imputables. Hay otra, bueno, no sé si pregunta o afirmación. Mi entidad es pública y se dedica a la transferencia. Bueno, yo no tengo nada que comentar. Si tu entidad es pública va a seguir siéndolo, pero sí, las entidades públicas son subvencionables. Si es tu pregunta. Pero tendrá que ser de ámbito nacional si quiere ir sola. Las universidades generalmente cuando concurren a estas ayudas tienen el problema de que hasta que no ven la resolución de concesión definitiva, ellos no pueden ejecutar los gastos, con lo cual casi siempre como estas ayudas del PEPAC tienen mucha burocracia, pues vamos a tardar cerca de un año en resolver. Con lo cual, tenedlo en cuenta. Nosotros recomendamos a los propuestos como beneficiarios en la propuesta de resolución provisional que ahí, como ya tienen mucha seguridad jurídica de que van a ser beneficiarios de las ayudas, empiecen a ejecutar para que luego no se les haga bola la ejecución de estas ayudas. Paula García nos pregunta, ¿es compatible con otras ayudas para otros proyectos del MITECO o el MAPA? La respuesta es sí, pero siempre que se evite la doble financiación. ¿Qué es la doble financiación? Es cuando te financian dos veces por hacer lo mismo. La triple financiación también está perseguida y la cuádruple igual. Con lo cual se debe evitar ser financiado dos, tres, cuatro o infinitas veces por hacer exactamente lo mismo. Laura Mejías, ¿está previsto un anticipo? ¿Cuándo se resuelven las ayudas? Pues las ayudas se convocarían este mes, habría alrededor de un mes para presentar las solicitudes y si recibimos muchas solicitudes, pues nos vamos a unos 11 meses, 10 meses mínimo para resolver, con lo cual se resolverían en marzo. A ver, Paula García dice, en nuestro caso no sería lo mismo. Entiendo que no habría que justificarlo de esa forma. Es importante que si no es lo mismo, tampoco parezca lo mismo, para que no haya ninguna duda de que es doble financiación, porque si fuera doble financiación, los compañeros del FEGA os pedirían un reintegro de la ayuda. Eso tenedlo en cuenta.
procurad que no sea lo mismo. ¿Se pueden dar cursos? Sí, pero que no sean de la misma materia. ¿Se pueden hacer eventos? Sí, pero que no sean el mismo tipo de eventos. Con lo cual, no habría a priori ningún problema. Laura nos habla de que si está previsto anticipos para la ayuda. No, no está previsto. Si alguno de vuestros socios tiene problemas de solvencia, pues buscad algunos otros socios que no los tengan y que os compensen. Es lo que solemos recomendar. En general, las oficinas bancarias no dan mucho problema con los avales cuando sois propuestos como beneficiarios de las ayudas, pero en estas ayudas no hay anticipos, Laura. El pago de la ayuda se hace tras la justificación. Sí, se hace tras la justificación. Respecto a las otras intervenciones que han mencionado, se ha comunicado si habrá convocatoria este año. La 7202 se convocó a finales del año pasado. Esta mañana mismo hemos hecho la comisión de valoración y por ahora no está prevista otra convocatoria. Y para la 7161 igual. Salvo que cambie la hoja de ruta, no tenemos pintado en el plan estratégico de la PAC ninguna otra convocatoria. Si hubiera alguna novedad, os la comunicaríamos, pero por ahora es que no hay más presupuesto. Esta va a ser a priori la última de las convocatorias del ámbito del AQUIS que hacemos dentro de este plan estratégico de la PAC. La buena noticia es que el futuro periodo de programación no está muy lejos, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta más o nos quedamos con Araceli. Hay todavía 33 supervivientes. Las preguntas están siendo fáciles, ¿eh? No habéis preguntado nada muy complicado. Las preguntas difíciles vendrán el día 23. Ah, no te preocupes, Araceli, siempre son las mismas. Seguro que no son tan complicadas. No, a ver, lo normal es que cuando veáis la convocatoria, pues os surjan más preguntas. Como ya sabemos, ahora todo el mundo utiliza las herramientas de inteligencia artificial para procesar y hacer más digeribles tanto las convocatorias como las bases reguladoras y todo. Con lo cual no creemos que vosotros seáis ajenos a la mayoría de la sociedad. También recomendamos que si redactáis las propuestas y utilizáis herramientas de inteligencia artificial, que al menos haya una persona única que lo lea todo y trate de darle un enfoque continuista y coherente a la propuesta, porque si no da una sensación ahí como de puzzle deslavazado cuando te lees algunas de las propuestas. Entiendo que si el proyecto finaliza en abril de 2028, la justificación se extenderá a unos 3 o 4 meses mínimo. ¿Se prevé recibir la subvención para ese año o se puede alargar a 2029? No, a ver, lo normal es que en otoño del 28 se os haga el segundo pago. El primer periodo de justificación sería la segunda quincena de junio del 2027 y se os pagaría, yo imagino que también en otoño. Hemos dividido los periodos de ejecución en porcentajes. El primer periodo de ejecución pinta un 30% del presupuesto y el segundo periodo de ejecución un 70%, porque entendemos que tenéis más tiempo para ejecutar y os facilita más la vida. Esa es un poco... Espero haberte resuelto bien la pregunta, Paula. A 2029 no se va a alargar tanto.
entiendo que te pagarán antes. A ver, el número de solicitantes que podemos esperar de estas ayudas, pues como mucho 40, 40 y algo, más o menos asumiendo una media por propuesta de 300, 1000 euros o algo menos. Porque parece que no, pero sobre todo con webinars o con eventitos, ejecutar presupuesto, pues es complicado, ¿eh? Porque los webinars no generan un coste muy caro en horas y son muy baratos. Y aunque te traigas a una eminencia, no le puedes pagar ahí como con cuerno de unicornio, porque está topado el gasto a 90 euros la hora. Con lo cual son las horas las que hay. A base de pequeños webinars es muy difícil ahí quemar el mínimo de 70.000 euros de presupuesto. Mientras que si haces un mega evento presencial, consigues 200, 300 asistentes y todo eso, pues sí, es más fácil quemar presupuesto. Esto ya desde la óptica del proyectista. Cuernos de unicornio, muy gracioso, Juan Pedro. Sí, a ver, a ver, bueno, tampoco pretendía, pero es un poco solitario, la verdad, esto. Yo os hubiera dado la voz. ¿Alguna pregunta más o terminamos con los unicornios? Pues nada, si hay algo. De todas formas, si tenéis cualquier otra duda, nos podéis escribir a nuestro buzón. Os lo pongo ahí en el chat, BCN, lo he puesto en la presentación. Nos preguntan, ¿se penalizan proyectos demasiado concentrados en una sola región, aunque haya socios externos? A ver, no se penaliza, no se subvenciona. Si se concentra en una sola región, no, la penalización no existe, es que no es subvencionable. Necesita mínimo a dos comunidades autónomas. Hay unos criterios de valoración y no se penaliza, pero sí se bonifica que haya más alcance. Pero esto es como cualquier proyecto, se valora el impacto. Cuanta más comunidades autónomas y más a más gente llegue, pues más puntuación tendrá la propuesta. Es dinero público y se trata de maximizar el efecto del mismo y que pueda llegar al máximo de gente potencial. No, y tampoco queremos invadir la competencia de nuestros colegas de las comunidades autónomas, que hacen una labor muy importante, y nosotros queremos darle otro enfoque, un enfoque supraautonómico para llegar más allá de lo que pueden llegar las comunidades autónomas. Terminamos con la penalización. ¿Alguna pregunta más alegre que una de penalización para acabar? Pues nada, la penalización se queda como fin de fiesta. Pues por mi parte, muchas gracias, ha sido entretenido. Espero haber sido de ayuda y si vais a asistir de manera presencial al evento que vamos a hacer en la sede principal del MAPA el próximo día 23 de abril, pues os veremos allí. Y si no, pues os veré de manera virtual en el streaming de la Red PAC Nacional. Por mi parte, ha sido un placer. Muchas gracias.